Buenas noches. Hoy es viernes 21 de marzo del año 2014, programa 53 del año, el 1954 del ciclo. Tengo el gusto de conversar con don Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico-Republicana. Ha sido ministro de varias cosas, es un intelectual, ha sido un dirigente de Franja Morada, ¿fue usted? Sí. Es de familia radical, ¿no? Sí. Sí. Mi padre y mis abuelos. Mi padre fue Partido diputado Centenario. nacional, claro, fue jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que es una fuerza muy grande. Claro, esto fue hace más de 50 años, pero era una fuerza de 30.000 hombres, digo, para tener una idea, no es hoy es una fuerza, la población ha crecido, la policía también, hoy es una fuerza de 65.000 hombres. Estamos hablando de algo que era muy decisivo en esa época. Y obviamente mi familia tuvo una participación en la vida política y yo desde muy chico he estado expuesto al debate. ¿Cómo se entiende esto de que Franja Morada es la agrupación mayoritaria en las universidades argentinas? Sin embargo, la Unión Cívica Radical no logró ser una fuerza verdaderamente mayoritaria, salvo en el caso de Alfonsín y de la Rúa. Parte es eso, digamos, mi participación en la vida universitaria fue allá a fines de los 60, comienzo de la vida de los 70. En una década muy compleja, dura, ¿no? Muy compleja. En ese momento se procuró agrupar a estudiantes de filiación democrática. Aquí quiero decir, gente que creía en la pluralidad de partidos, en que el Estado era laico, es decir, que no se identificaba ni con una religión ni con una ideología, y que defendía, si usted quiere, la libertad de cátedra, la autonomía de las universidades. Vivíamos en un gobierno militar, o sea, éramos como una expresión de la rebeldía al régimen autoritario. Ese liderazgo de esa época es el que acompaña, no mi caso, porque yo tuve muchas crisis ideológicas, intelectuales en ese periodo, pero mi generación fue la que proveyó los cuadros que acompañaron a Raúl Alfonsín y fue la que llevó. Eso ocurrió unos 13, 14 años después del paso por las universidades. Por eso, si usted recuerda, la generación que acompaña a Alfonsín es una generación que tenía edades de alrededor de 35 años. Señor, sí. Y esa gente se había educado y se había nutrido conceptualmente en ese proceso, que era muy diferente de otros grupos, porque recuerde que otros grupos tomaron el camino de la violencia revolucionaria o tomaron otro rumbo. Esta agrupación tuvo otro tono, era una agrupación, digamos, de un signo más moderado, de un gran peso, y tuvo durante muchos años un gran peso en la vida universitaria. A ver, el radicalismo es un partido o por lo menos era un partido que tenía una ideología, que uno la podía ver, la podía encontrar. Con muchos matices, ¿no? Con muchos matices, desde la socialdemocracia, había una corriente liberal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo diría un partido muy extendido en el tiempo, que fue sufriendo incorporaciones de las modas ideológicas, pero conservó, yo diría, tres grandes lineamientos, que son muy importantes para entender. Era un partido más parecido a los partidos norteamericanos, es decir, tomaba un espectro muy amplio, no era un partido a la europea ideologizado, partido amplio, pero tenía Por eso era cívico. Claro, exactamente, surge como una reacción a la burla al sistema institucional a fines del siglo XIX, es decir, a la defensa de la Constitución. Si usted quiere un programa muy liberal, voto secreto, libre y universal, los principios liberales clásicos. Exactamente, eso era Leandro Alem, que es su fundador histórico. Tuvo también una enorme influencia sobre los problemas de moral administrativa. En aquella época
habría un gran rechazo a que las élites usaran el poder para enriquecerse. Entonces el radicalismo tenía la idea de que los partidos formaban transitoria, eran inquilinos del poder, no podían ir a chupar ahí y enriquecerse, que fue una tragedia latinoamericana. Yo diría que el radicalismo recibe una gran influencia de toda la inmensa oleada migratoria, fue también la expresión de la movilidad social, mis abuelos eran inmigrantes, yo no soy un patricio, es decir, yo no vengo de las generaciones que hicieron la independencia de nuestro país, sino vengo de la inmensa oleada migratoria europea. ¿Español-inglés? Es claro, y yo diría que español-irlandés. Irlandés. Yo vengo de ese proceso, yo diría que la crisis de los 30, sobre todo, la crisis de la guerra y la posguerra, usted recuerde que en la posguerra domina Europa una oleada estatista, muy ligada a un pensador de la London School, Harold Laski, y esa oleada estatista llega al poder con los laboristas en Gran Bretaña, en Francia, tiene una enorme influencia en Italia, y yo diría que esa ideología, o eso influye enormemente en las fracciones más urbanizadas del radicalismo, y yo diría, enfrentando al peronismo, adopta una fracción mayoritaria, una ideología, yo diría, muy estatista y socialdemócrata, que no es mi interpretación, o sea, los que veníamos de la tradición más liberal pasamos a ser una fracción minoritaria, pero con ese acuerdo... Eran capaces de convivir en efectivamente. Porque habían federalistas, había unitarios... Exactamente. Sobre todo, ¿qué nos hacía convivir? Nos hacía convivir la presencia de un partido como el Partido Peronista, que tenía la idea de identificar el Estado, el gobierno y el partido político como si fuera una cosa, y los que no éramos la antipatria. Es decir, yo diría que en la resistencia a esas enormidades convivimos. Cosa rara, perdón que le corte, cosa rara, porque el movimiento peronista aprovecha lo que queda derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que viene a ser el fascismo, el populismo, etcétera, etcétera. Bueno, muchas ideas que a mí a veces me divierte cuando Maduro habla de fascismo, pero no sabe de lo que está hablando. Es decir, mucho del estilo que ellos tienen, tiene mucho que ver con el estilo Mussolini, es decir, ese estilo de un régimen vertical que se ordena de arriba hacia abajo, y que ordena al país en base a corporaciones, no en base a ciudadanos, que no plantea la alternancia. Entonces yo diría que conviven a partir de allí en el radicalismo expresiones socialdemócratas, expresiones liberales, con un predominio de los sectores socialdemócratas y estatistas, pero sin expulsar a los sectores liberales. Y yo diría que esa convivencia, a veces más agradable, a veces menos agradable, yo diría que ahí aparece una figura muy importante, que es Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque él pertenecía al ala más socialdemócrata, digamos, era la expresión más corrida hacia la izquierda, y la presencia de él y un éxito electoral abrumador nos redujo a mi grupo, a una expresión muy minoritaria, pero digo, eso convivió. Yo diría que convivió hasta el gobierno de la Rúa. ¿Por qué? Porque ahí el conflicto... Eso le voy a decir, usted comienza a aparecer y a ser muy notorio en todos los círculos, sobre todo en los círculos intelectuales, si me permite la palabra. En los círculos intelectuales comienza a hablarse, pero además uno lo esperaba. Yo cuando escuchaba al comienzo y leía y no lo ubicaba todavía usted, le decían el bulldog, ¿no es cierto? Uno pensaba que era un hombre de pleitos y de barricadas, y resulta que era defensor de los principios liberales, del achicamiento del Estado, del mercado, con una fuerte presencia del Estado, en el rol de fiscalizador, etcétera, sin intervenir. Entonces uno dice, ¿quién es López Murphy?
¿Quién es López Murphy? Sí, ahí yo durante muchos años no participé de la política agonal, es decir, de la política de la búsqueda de cargos, de posiciones electorales. Sí es cierto que fui un intelectual que participaba de manera muy abierta en los debates públicos y participaba en donde se redactaban los documentos y las posiciones. Y es verdad que yo era una minoría pequeña, pero debo decirle que de mucha firmeza de carácter. Yo tengo una oratoria muy inflamada, he sido, creo, muy buen orador. Entonces, aún en la pequeñez era muy agresivo. No le estorba ser, asumirse dentro de una minoría, ¿no? Bueno, era una realidad. Mire, yo siempre tuve una gran obsesión de ir a decir la verdad sin tapujo. ¿Por qué? No por una cuestión ética, que obviamente la tiene, sino porque me parecía que era la forma más coherente en una sociedad donde había mucha hipocresía y se desnaturalizaban las cosas, que era la única forma de poner sobre la mesa los debates públicos. Y yo creía que recogía la mejor tradición de Argentina, es decir, la tradición de Sarmiento, de Alberdi, digamos, de los grandes literatos y hombres públicos argentinos. Entonces era muy, ¿cómo le puedo decir?, muy agresivo en los debates. También es cierto que en las circunstancias difíciles que vivió mi país, me nombraron ministro de Defensa. Usted no es ministro de Defensa y sostiene, sobre todo en la situación presupuestaria que a mí me tocó ser, con un lenguaje moderado. Entonces, yo era una persona de mucho carácter. Entonces, yo siempre, cuando decían que yo era serio, que era gritón, que era muy enérgico, es verdad, pero ¿usted vio algún ministro de Defensa que entra bailando salsa a las formaciones militares? Claro. Forma parte, digamos, es casi el fichitu rol que usted tiene que tener para poder ejercer el cargo. Yo siento que llega a tal punto lo suyo en esto de la intención de decir la verdad y lo antipopular que se convierte, que cuando usted llega a ser ministro de Economía, me corrige si me equivoco, usted plantea la baja o el recorte de los sueldos, un 10%. No, ahí no hubo recorte. No, eso fue antes, eso ocurrió antes. En la campaña electoral está una situación muy delicada. Quiero poner cómo fue la circunstancia. Nuestros países dependen mucho de los recursos naturales, de los precios de los recursos naturales. Debido a la crisis asiática, los precios de las commodities que exporta Argentina se habían caído prácticamente un tercio. Debido a la crisis asiática, Rusia se encuentra en imposibilidad de cumplir sus obligaciones y se produce la crisis, el default ruso del año 98, que cierra los mercados de capitales para países como nosotros. Como consecuencia de la crisis asiática y de la crisis rusa, se derrumba Brasil en enero del 99. Entonces, la situación de Argentina era desesperante. En esa situación desesperante, yo hice un comentario, a propósito, no lo hice de tonto, lo hice para poner el problema en debate, porque es como si yo descubro que usted tiene un tumor y soy el médico, y ¿cómo le digo? Ahí decirle, porque si no lo operamos se va a morir. Entonces, en ese debate yo pongo sobre la mesa, o cambiamos el régimen cambiario que tenemos, que era muy complejo de cambiar, o vamos a tener que hacer un ajuste fiscal inolvidable. Como consecuencia de ese discurso, que el 14 de abril del 99, el que era el candidato a presidente, que punteaba la elección, el doctor de la Rúa, me expulsa del grupo de asesores. O sea, me expulsan del grupo de asesores, un escándalo, pero yo no decía nada que el resto no supiera. Lo único que yo lo puse sobre la mesa. Además, con la diferencia que usted plantea el 10%. Yo hice una sugerencia de decir. Sin embargo, los otros hicieron en 15 y hicieron más, 60, 70. Eso fue. Lo que pasó después fue atroz. Pero a ver, lo expulsa usted, pero usted después es ministro. Ahora va a ver, porque estas cosas, digamos, los problemas estaban. Claro. Los problemas estaban. Cuando yo no participo en la campaña electoral, a pesar de que había sido uno de los intelectuales de la Rúa, pertenecía al sector más moderado. Así que normalmente yo era una persona muy cercana, producto de esto me expulsan, estoy fuera de la campaña electoral.
Cuando se ganan las elecciones, por supuesto, me invitan a conversar, ahí, bueno, y ahí me pidieron, que no quiero contar los detalles, pero me pidieron que fuera ministro después que habían ido a la televisión a decir que yo jamás sería su ministro. Me acuerdo de eso. Es una cosa que fue muy impactante. Bueno, teníamos una situación presupuestaria en el Ministerio de Defensa desesperante. No teníamos partida para pagar los sueldos. O sea, a mí me tocó ir ahí a ordenar ese sector, que es donde sale el famoso apodo del bulldog, porque claro, la situación me obligaba a un ejercicio de la disciplina y de la, digamos, de la firmeza muy grande. Y en esas circunstancias nosotros recibimos un gran apoyo internacional que se fue llamado el blindaje, insuficiente en términos del problema que teníamos, pero era lo único que había. Digo, si hubiéramos recibido una 20ª, escucha el número, una 20ª parte del apoyo que le dieron a Grecia, Argentina no tenía ningún problema. No estoy diciendo la ayuda de una 20ª parte de la ayuda que recibió Grecia, no hubiéramos tenido problema. Nosotros, Argentina no tenía un gran problema si los precios se recuperaban, si las tasas de interés bajaban, si Brasil se normalizaba, cosa que ocurrió de manera extraordinaria luego, pero que en ese momento había que pasar esa transición. A mí me toca, se hace el blindaje con el apoyo del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, y en el primer trimestre nos habíamos bandeado el programa 100%. Entonces, en el primer trimestre. Entonces, cuando se descubre el problema que teníamos, usted ahí tiene muchos problemas. Tiene que decirle a la población y al mundo lo que había pasado y tiene que arreglarlo. Y no es fácil encontrar a alguien que se haga cargo de esas cosas. Ahí ni se cargo. El discurso fue un discurso fuerte. Discurso enérgico, si usted ve el video, está en YouTube, es un discurso enérgico de una voluntad de enfrentar los problemas. No lo que nosotros propusimos. ¿Era posible salir ya en ese momento o ya había que ir frenando la caída? En realidad Argentina no tenía un gran problema. O sea, nosotros tenemos una deuda que era chica, grande para la convertibilidad. O sea, si usted tiene convertibilidad, si usted tiene un régimen de caja de conversión, tiene que tener como Hong Kong. No tiene que tener deuda. Nosotros habíamos estado jorobando con la deuda, o sea, ahí teníamos algún error. Pero lo que nos pasó fue que tuvimos una tormenta perfecta. Se nos derrumbaron los precios de las commodities, nos subieron la tasa de interés, devaluó Brasil, pero devaluó de una manera brutal, entonces se nos conjugó una situación extraordinaria. Pero nuestra economía era sana, nuestras instituciones están bien organizadas. Si nosotros lográbamos pasar esa adversidad, se nos abría un ancho océano. Más aún, fíjese, la corrección que yo sugerí en ese momento era medio punto del producto. Era una cosita casi, yo le diría, una operación estética. Estética. ¿Qué es lo que ¿Por qué era estética y por qué Rodríguez Zapatero y Rajoy han tenido que hacer una amputación? Porque España tenía un problema estructural muy distinto que el nuestro. Nosotros teníamos un superávit fiscal a largo plazo. Estábamos pagando 2 regímenes de jubilación simultánea, estábamos ahorrando para el sistema de las cuentas personales y estábamos pagando el viejo sistema. Cuando usted proyectaba en el tiempo, teníamos un superávit enorme. Entonces yo lo que decía, usted sabe que yo he nadado mucho en aguas abiertas, yo decía, yo veo la orilla. Pero además decían, no sabe lo que nos va a costar nadar hasta esa orilla. Es verdad. Había que hacer un esfuerzo, pero si lo hubiéramos hecho, probablemente la Argentina hubiera vivido un milagro económico inolvidable. ¿Por qué razón? Porque con el sistema que teníamos, si las circunstancias se volvían favorables, hubiéramos salido como un Sputnik al espacio. Entonces yo creo que ahí hubo, en ese momento, una gran resistencia por la claridad con que se le explicó a la población qué es lo que se iba a hacer y por qué se iba a hacer. Y esa claridad, ¿qué mensaje tenía? Tenía un mensaje muy importante. No vamos a estafar a nadie, no le vamos a robar el dinero a los depositantes, no vamos a robar a nuestros acreedores, no vamos a robar al que vino a invertir en la Argentina. Lo que vamos a hacer es el esfuerzo de recuperar nuestra credibilidad
Y vamos a ahorrar cuando hay que ahorrar, que es en la prosperidad. Usted no tiene que ahorrar en la crisis, usted tiene que ahorrar en la prosperidad. Entonces, el temor era que me saliera con la mía, lograra superar la crisis, y ahí sí venía una época de ahorro, porque íbamos a aprovechar la prosperidad para reconstruir la solvencia fiscal del Estado argentino y crear las bases para un desarrollo económico, para un boom de inversiones genuino que genere trabajo productivo, no clientelismo y empleo público. ¿Se perdió la oportunidad? Se perdió esa oportunidad porque la crisis del 2001 y sobre todo el 2002... Pero además generada del campo político también. Se rompió todas las instituciones. Fíjese que han pasado 13 años de ese momento y no hemos podido ni arreglar la deuda en el exterior, ni arreglar los problemas con el Club de París, ni arreglar con los inversores, ni arreglar con los jubilados. Vivimos llenos de pleito en todo el mundo, después de haber tenido los 10 años de condiciones externas más extraordinarias que vivió nuestro país en toda su existencia. Ahora, si usted se saca la grande todos los años y no puede arreglar su problema económico, usted tiene una patología. Y yo creo que hemos sufrido una inmensa patología, no la más grave del continente, porque fíjese que Chávez en Venezuela es un lago de petróleo. Lo vamos a hablar en este momento. Cada venezolano es dueño de 10.000 barriles. 10.000 barriles son 1.200.000 dólares. Mire, para vivir pobre, como africano, con la gente matándose en las calles, porque no hay medicamento y no hay alimento. Siendo rico hay que ser talentoso. Es difícil lograr eso. Es difícil con la inmensa riqueza de Venezuela causar esta crisis. Entonces yo digo, eso es algo muy patológico. Argentina no llegó a esos extremos. Y el gobierno argentino ha pegado la vuelta. Estamos bajo un ajuste terrible. Le pido un corte y cuando volvemos me voy a explicar cómo se hace para haber dicho todo esto, para que se prometa que usted no iba a ser ministro, para que sea ministro, para que otros lo superen en cuanto a las medidas de ajuste tomadas y salir tercero en las elecciones. Y casi gana. ¿Ok? Sí. Vamos al corte.